Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos, según de qué lugar nos estén escuchando. Esta noche estamos reunidos para poder conversar un poquito sobre el tema de reencarnación y karma visto desde las regresiones. Mi nombre es Jorge Micheli, soy psicólogo social, soy psicodramatista, profesor de psicología y me dedico básicamente a trabajar con el tema de regresiones. Antes de ir a unos pequeños avisos de Fundación Mi Colmena, quiero avisarles que la escuela holística de la Fundación está abierta ya y pueden ir preguntando por los distintos temas que se van a ir abordando dentro de las formaciones. Bueno, vamos a comenzar un poquito a entrar en este mundo del tema de las regresiones, que es muy, muy interesante. Y la idea es mostrar desde las regresiones las evidencias con las que yo me he encontrado en mi trabajo que tienen que ver con la reencarnación y con el karma, ¿sí? Y de paso vamos a ver algunos casos, alguna casuística que tiene que ver con todo el tema de regresiones que evidencia el tema del cual estemos hablando. Bueno, saludos para Antonella, que nos está escuchando. Muchas gracias a todos los que están allí. Y bueno, vamos a comenzar con algo que hay que distinguir, muy, muy importante, y lo voy a hacer en dos palabras porque no es el tema de hoy, que es la distinción entre dos paradigmas, que es el concepto de reencarnación y el concepto de resurrección. Entonces, explicar que el concepto de reencarnación es muchísimo más antiguo que el paradigma de la resurrección, que empieza básicamente con la resurrección de Cristo, y entender que muchos pueblos de la antigüedad, por ejemplo los egipcios, personas muy, muy destacadas de esa época como Hermes Trismegisto o Orígenes, que es un padre de la iglesia, creían en la reencarnación, ¿no? Tribus aborígenes creían en la reencarnación, los judíos en un principio también. El tema de la reencarnación era un tema muy común que a raíz de algo que no vamos a explicar, porque lo pueden encontrar en alguno de los videos bien explicados del canal mío, que después vamos a decirles cuál es. Pero básicamente cuando el Imperio Romano toma, digamos, al cristianismo como religión oficial, declara anatema, o sea, es mentira la reencarnación, no existe, quita algunos conceptos del Evangelio que hablan sobre reencarnación, y por eso a nosotros no nos llega casi nada de todo esto. Sí está muy presente, obviamente, en el mundo oriental, ¿no? Bien, dicho esto, que es básicamente el encuadre general, vamos a ver, digamos, un poquito qué es el alma, ¿no? Porque muchas personas, inclusive yo, en su momento, no tenía bien claro cuál era el tema o había una confusión entre lo que era alma y lo que era espíritu, ¿sí? Y son dos cosas distintas, ¿sí? El espíritu, que es el que vive básicamente en el más allá, utiliza el vehículo alma, ¿no? Como si fuera, digamos, un traje de buzo que nosotros utilizamos para bajar al mar, al fondo del mar, utiliza el vehículo alma, ¿sí? Para venir, entrar al vehículo cuerpo y transitar una experiencia en 3 dimensiones aquí en la Tierra, ¿sí? Ese es básicamente el proceso que se realiza. Ahora, ¿qué entra en el alma? Entra un aspecto, entra una chispa, entra una partecita del espíritu total que se transporta en el alma, ¿sí? Y entra en nuestro cuerpo y es el que anima al cuerpo. El alma anima al cuerpo, ¿sí? Entonces hay una diferencia básica entre alma y espíritu. El alma, digamos, para entender la parte etimológica de la palabra, el alma en realidad en griego es psiche, y fíjense qué particular que psicología, la palabra psicología, logía significa estudio, y psico en realidad es psiche, ¿sí? Que es alma. Por lo tanto,
estudio del alma, ¿no? La palabra psicología, que por supuesto, digamos, es su origen, después está más aplicado en realidad al inconsciente, a otras particularidades, ¿no? Pero el origen es ese. Y el espíritu era nombrado como neuma en su momento, ¿no? En sus orígenes. Pocas palabras sobre esto para poder ahondar más sobre todo lo demás que a nosotros nos interesa con este tema. Para configurar la constitución de esta charla, digamos, lo que hice fue básicamente tomar muchas preguntas de las personas que me van haciendo en los videos, ilustrarlas con casuística, es decir, con casos, ¿sí? Y lo primero que quiero decirles antes de empezar es que lo que van a escuchar hoy no es ni la verdad, ni nadie pretende convencerlos de nada, sino que es solamente mi experiencia de muchos años de estar trabajando con regresiones, ¿sí? Y entonces es eso lo que intento transmitir, ¿sí? Está basado en las evidencias de lo que yo me he encontrado trabajando. Y obviamente yo originariamente no creía en el paradigma de la reencarnación, ¿sí? Entonces no creía porque tampoco nunca se me había presentado la posibilidad de estar eligiéndolo o cambiar el de la resurrección, que era el aprendido, ¿tá? Así que básicamente yo tuve un desplazamiento de un paradigma hacia el otro, ¿sí? Entendiendo que el de la resurrección tiene que ver básicamente con la resurrección de Cristo, y la resurrección es volver el alma al mismo cuerpo. En cambio, la reencarnación es el sucesivo paso de las almas por distintos cuerpos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cuál es el objetivo de eso. Entonces, una de las preguntas que habitualmente me hacen, y que por supuesto no solamente el estudio de facultativo de esto lo evidencia, y el estudio científico, sino que las regresiones también lo evidencian, me preguntan qué evidencia científica hay de que existe el alma, ¿sí? Fuera de algún otro video que nos podemos encontrar en YouTube o en algún lado, digamos, hay personas que se han dedicado a la investigación científica de esto, ¿sí? Y les puedo nombrar a alguien que se llama Ian Stevenson, ¿sí? Que es un psiquiatra de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, que ya partió hoy, y hay gente que sigue su trabajo, que se dedicó, digamos, al estudio de esto básicamente a partir de las experiencias que fue recolectando a lo largo de su vida. Hay bastante información de esto en YouTube, pueden encontrarla, y bueno, yo en Argentina, donde vivo, no podía conseguir el libro de él. El libro habla de 20 casos que explican la posible existencia de la reencarnación, y tiene un estudio pormenorizado de cada caso con mucha intensidad y con mucho rigor científico, ¿no? Y se ha encontrado con cosas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo de una niña que había muerto ahogada en un puente, y ubican a la reencarnación de hoy, ¿sí? Empiezan a estudiar toda la evidencia de lo que la chica recordaba de esa vida pasada, tenía un recuerdo espontáneo de esa vida pasada, sin hacer una regresión, y lo más interesante de todo es que la juntan con la familia, ¿sí? Anterior, digamos, con la familia de donde ella había fallecido. Y ella reconoce gente, dice cosas, es muy interesante, ¿no? Que sería imposible si no tuviera el conocimiento de eso, de poder hacerlo. Lo mismo pasa con un chico que empieza a recordar que había tenido en la Segunda Guerra un accidente, que había sido bombardeado su avión, y recordaba nombres del avión, y recordaba nombres del buque donde iba, hasta el punto que recordaba su nombre. Bueno, el padre empezó a enloquecer diciendo de dónde sacó este chico toda esta información. Bueno, lo contactan con Ian Stevenson y se puede buscar, es una historia muy emocionante y muy linda, donde se describe todo lo que pasó con este chico y todo lo que pasó posteriori, ¿no? Pero digamos, son evidencias muy claras de la supervivencia del alma, ¿no?
También hay algunos libros, ¿no? Podemos encontrar el libro de los bardos, que habitualmente el nombre comercial es el libro tibetano de los muertos. Ahí también hay mucha información. Bueno, hay mucha información hoy sobre esto que evidencia toda esta cuestión, ¿no? Y la pregunta que a mí se me ocurrió poner a continuación, antes de ir entrando en los ejemplos de regresiones, fue una pregunta que me hicieron y que fue muy clara y concisa. ¿Por qué el Creador diseñó la reencarnación? ¿No? Vaya pregunta, ¿no? Y por supuesto yo no tengo una respuesta que tenga que ver con algo que se haya dicho en algún lugar y que yo lo haya escuchado o leído, sino que lo que tengo como respuesta, digamos, es una reflexión que yo he podido hacer, ¿sí? A raíz de todo el material con el que me he encontrado, ¿no? Y yo me he encontrado que en realidad para mí el diseño de la reencarnación, o el diseño del formato con que el alma, digamos, va desarrollando sus experiencias, para mí está sustentado en el amor. ¿Por qué? Porque el paradigma de la resurrección, es decir, que yo tenga solo una vida, haya un juicio particular, haya posteriormente un juicio universal, y de ahí en adelante, según mis acciones, yo tenga un cielo o un infierno, me parece que en la búsqueda de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que es lo que dice, parte de lo que dice ese paradigma, muy pocas personas en realidad podrían acceder a eso, porque es muy difícil, porque de hecho somos creados no perfectos, tenemos muchos aspectos perfectos, pero digamos la conciencia en el proceso de ir desarrollándose tiene un montón de imperfecciones, ¿sí? Un montón de cuestiones que tiene que aprender, ¿sí? Entonces, es mucho más misericordioso, contemplativo, desde mi punto de vista, el hecho de que Dios haya diseñado este formato, que es una sucesiva cantidad de encarnaciones, en las cuales ese espíritu va aprendiendo montones de cosas, ¿sí? Otra pregunta que habitualmente me han hecho es, pero si estábamos tan bien ahí, el espíritu en el más allá, con todo, sin necesidades, bien en el paraíso, supuestamente, ¿qué necesidad tenía de venir acá a experimentar todas las cosas que tenemos que experimentar acá? ¿Cuál es la razón? ¿Tá? Y bueno, la respuesta en eso es simple. La respuesta es que, digamos, en el lugar donde, entre comillas, habita el espíritu, no se puede vivir la dualidad, porque no existe, ¿sí? No podés vivir que te deje una pareja, no podés vivir que se te muera un hijo, no podés vivir tener un accidente, no podés trabajar la tolerancia, ¿sí? No podés trabajar la aceptación, porque es imposible, no existe eso allá, ¿sí? Por lo tanto, el espíritu, para poder transitar todas esas experiencias, decide venir a vivir una sucesiva cantidad de vidas, que a veces, por evidencia de regresiones que ya vamos a ver, les cuesta, no le es tan fácil al espíritu enviar en su vehículo alma un aspecto de él a venir a vivir una experiencia dura, porque en la medida que no aprendo, y acá entra el concepto de karma, en la medida que yo no aprendo determinada cuestión, no sé, por ejemplo, a ser humilde, se va a repetir esa condición en una vida sucesiva, ¿sí? Donde va a haber determinados personajes que conforman en general lo que se llama familia álmica, que es, digamos, bueno, lo que podríamos conocer como papá, mamá, amigos, una tía, o sea, una familia álmica que lo que hace es reencarnar en sucesivas obras de teatro, llamémosla así, donde se van desarrollando distintos roles y distintas condiciones, las cuales están, digamos, orientadas a que vos puedas ir aprendiendo todo eso que necesitas aprender y que los otros aprendan desde vos, ¿está?
Entonces, acá aparece para repasar el concepto de karma. El karma muchas veces es, digamos, interpretado como algo que es un castigo. Y el karma en lo absoluto es un castigo, es una ley universal de causa y efecto que tiene que ver con que el resultado de lo que hago o dejo de hacer tiene un efecto, ¿sí? X, ¿está? Y ese efecto X yo me lo cargo, digamos, en mi debe y haber interno, y tengo que, digamos, o aprender algo o rendir cuentas por algo, ¿sí? En regresiones ya vamos a ver que hay muchos casos que evidencian esta, donde, por ejemplo, la persona en vida actual tiene un padre con el cual tiene determinadas problemáticas, ¿sí? Pero resulta que ese padre aparece en una vida pasada, esto quizás es muy prematuro para comentarlo ahora, pero es un ejemplo, después lo vamos a ver con más detenimiento, aparece como su pareja en vida pasada. O sea, el alma del padre que anima el cuerpo del padre en vida actual es la misma, o es parte del mismo espíritu que animaba el alma del esposo en vida pasada. Y algo que pasó con el esposo en vida pasada sigue teniendo gravitación en vida actual y sigue teniendo que resolverse. Por eso pasa lo que pasa con papá en vida actual. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Bien. ¿El espíritu programa su vida? Me han preguntado algunas veces. Sí. El espíritu programa, digamos, toda su existencia, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no lo recordamos, y básicamente lo he explicado en otros videos con un ejemplo muy simple, que es si yo he cometido un acto, ¿tá? Donde tengo que equilibrar el karma en vida actual, y por ejemplo es, no sé, como yo siempre doy el mismo ejemplo, pero bueno, es así, es fácil el ejemplo, quemé como vikingo un bosque, ¿sí? Para quemar la aldea que había dentro y ese pueblo que había dentro, y yo era un vikingo, ¿sí? Entonces, en vida actual, tengo que resolver ese karma que cometí que generé a partir de mis actos contra las personas y también contra el bosque. También generé un karma contra la naturaleza. Entonces hoy soy un brigadista que está apagando un incendio y muero en el incendio del bosque. Por ejemplo, estoy en un bosque apagando un incendio, ¿sí? A nivel de la conciencia habitual, digamos, la mente concreta, por supuesto, no puede tramitar todo este tipo de experiencias que nosotros vamos a ir relatando, porque no está diseñada para poder tramitar eso, ¿sí? No lo comprende, no lo entiende, ¿está? Entonces, a nivel de la mente concreta y la realidad humana de la actualidad, de la vida de ese brigadista, es una tragedia, obviamente, ¿sí? Pero, digamos, nadie sabe que él está equilibrando un karma con la naturaleza, ¿sí? Y el secreto de todo esto es porque muchas veces personas dicen, ¿y por qué no recordamos? ¿Por qué se nos borra toda esta información? ¿Sí? Porque algunos lo registran como injusto de parte del proceso reencarnatorio, porque claro, si yo recordara, no lo haría entonces otra vez y bla, 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 bla. Bueno, el problema central es que yo no podría equiparar o subsanar eso que yo hice, porque si recordara, básicamente nunca iría a un bosque o un incendio. ¿Está? Es muy simple la respuesta. ¿Está? Bien. Otra pregunta muy interesante y llamativa que me han hecho es ¿cómo progresa más el espíritu, encarnando como hombre o encarnando como mujer? ¿Sí? Y la respuesta es indistintamente, por supuesto, porque también van a ver que hay experiencias de encarnaciones que en vida actual la consultante es una mujer y se ve como hombre en una vida pasada, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por, digamos, experimentar lo que se experimenta desde un psiquismo femenino y sus acciones y las cuestiones que tienen que ver con el psiquismo femenino, o, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la encarnación en un psiquismo masculino, o en un psiquismo indefinido, o en un psiquismo que es un hombre pero se percibe como una mujer, o al revés. Todas las opciones son válidas y son para algo que pasan, no pasan por casualidad.
Nada pasa por casualidad, ¿sí? Otras preguntas serán, ¿es preciso pasar por la pobreza, pasar por la riqueza, pasar por la muerte, pasar por ser matado, pasar por matar? ¿Sí? Sí, es preciso aprender desde toda la mayor cantidad de aspectos posibles, toda la mayor cantidad de circunstancias posibles, ¿sí? Y en el orden de lo karmático, siempre, digamos, equiparando esa cuestión de debe y haber que tengo con respecto a lo que hice, ¿no? Entonces, y resolviendo muchas veces de una vida a otra una cuestión que tiene que ver con que a veces con alguna persona, con algún ser, caemos en un bucle de sucesivas muertes, por ejemplo. Yo en una vida pasada te maté a vos, en la siguiente vos a mí, en la otra yo a vos, y así nunca terminamos de aprenderlo, y nunca terminamos de salir del bucle hasta que alguien, en vida actual, suponete, uno de esos dos que están jugándose esas cuestiones que tienen que ver con su propio karma mutuo, ¿sí? Deja de hacerlo, no lo mata, ¿sí? Entonces termina, se sale de ese bucle, ¿está? Generado entre esas dos almas. Y con la pobreza y con la riqueza, por ejemplo, para dar el caso, hay millones de situaciones, digamos, puedo aprender muchas cosas. Quizás fui muy rico en una vida pasada y tenía un ego grandísimo, y entonces en una vida posterior, digamos, con la pobreza pude aprender la aceptación, la resignación, qué sé yo, infinidad de cuestiones, ¿no? Acá aparece otro elemento muy importante, que es el tema del libre albedrío, ¿sí? Que en realidad es un don de Dios desde mi punto de vista, en el sentido de que si no tuviera el libre albedrío, seríamos una marioneta de Dios, obviamente, ¿sí? Y quiero recalcar acá, que no vamos a entrar en tema, pero que el libre albedrío incluso existe post-mortem, ¿sí? Y el libre albedrío muchas veces nos hace desviar del camino que el alma tenía planeado, ¿no? Entonces el alma a veces grita, se dice, ¿no? O sea, a veces el alma grita y uno entra en una depresión o entra, porque el alma registra que si bien vos tenés el libre albedrío de salirte de ese camino planeado, al punto de no hacerlo, básicamente, ¿sí? El alma lo quiere hacer, porque el alma le costó encarnar para hacer eso, pero sin embargo se respeta el libre albedrío, ¿no? Otra pregunta interesante antes de entrar en las regresiones es, ¿podemos pensar que las desigualdades humanas son voluntad de Dios? Esto muchas veces se registra, ¿no? Qué sé yo, yo trabajo en algunos equipos de contención en el duelo, y entonces ante la muerte de un hijo, Dios me lo quitó. No, Dios no le quita nada a nadie. No, Dios tiene cosas más importantes que ponerse a quitarle el hijo a alguien, digamos. Esas cosas que suceden son producto del libre albedrío. Dios pateó la pelota, por dar una analogía, y todo arrancó, y es parte del libre albedrío, ¿sí? Y es parte del diseño álmico que vos, es decir, tu espíritu, realizó, y que seguramente esa muerte de ese niño tiene que ver con algo o para él o para vos, ¿sí? Me ha pasado de encontrarnos en algunas situaciones donde era a raíz de resultados de contactos con el alma de ese niño, el resultado era que la mamá tenía que trabajar el desapego, una cosa horrorosa para la mente humana, pero bueno, fue lo que el alma le dijo a esa mamá. Bien. Vamos a entrar entonces ahora básicamente, a ver, hay unas preguntas. Es difícil creer, dice Margarita, por qué en las costumbres de familia no se habla de eso. Y no se habla básicamente muchas veces porque no se sabe, ¿tá? Yo, de hecho, si me preguntaban hace 20 años atrás, no lo sabía todo esto, ¿tá? Y muchas veces estamos impregnados de la cultura del lugar en que estemos, de la creencia religiosa del lugar donde estemos, y bueno, y eso no llega, ¿no? Miriam pregunta, ay, se me fue, ¿programamos entre todos para reencarnar
y ocupar roles o nos los designan? Mira, por lo que yo tengo experimentado, yo no, sino los consultantes en las regresiones, básicamente el alma es la que diseña algo, ¿no? Determinado rol, determinado país, determinada situación socioeconómica, ¿sí? De acuerdo básicamente a lo que tenga que trabajar, a las cuestiones que tenga que trabajar. Ahora, yo también he escuchado en algunas regresiones donde, por ejemplo, el alma no quería encarnar, y ya van a ver en algunos ejemplos, no, porque le cuesta encarnar, no, voy a tener que pasar eso durísimo. Además, el alma, en la medida que yo no voy aprendiendo, cada vez diseña cosas más fuertes para que yo aprenda, lo que yo llamo los cachetazos del universo, ¿no? Cada vez es más fuerte, es como un entrenamiento. Yo tengo que ir a entrenarme para un triatlón y no voy a ir a la placita del pueblo a dar vueltas para entrenarme, no, tengo que entrenarme cada vez con algo más fuerte para ir a ese triatlón. Bueno, esto es lo mismo, básicamente es lo mismo, ¿no? Miriam Novoa dice, ¿podemos traer conocimiento de otras vidas con las regresiones? Sí, ahora ya lo vamos a ver en los ejemplos. Vamos a entrar básicamente en las regresiones, ¿sí? Voy a explicar muy poquitito de los abordajes de una regresión, ¿no? Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar en una regresión? Nos podemos encontrar con una experiencia traumática de esta vida en la niñez, ¿sí? Por ejemplo, una persona consultante mía, que no podía dormir, de 60 años, no podía dormir si no tenía la luz prendida, y resulta que cuando entra en regresión, ¿sí? Que entre paréntesis aprovecho a aclarar que durante la regresión no es con hipnosis la línea que yo abordo, o sea que vos estás consciente todo el tiempo de lo que está sucediendo, al punto de decirme no quiero trabajar más, bueno, ok, ¿sí? Pero sí empiezan a experienciarse situaciones, empiezan a aparecer a veces imágenes, a veces sensaciones, a veces emociones, que me van transmitiendo la experiencia. Ustedes van a poder ver, para el que le interese, en el canal hay varias regresiones grabadas en audio y video, que las personas gentilmente, mediante autorización, han permitido que yo las pusiera allí, y van a poder ver un montón de cosas que van a decir, no puede ser esto, es impresionante. Y es así, ahí lo tienen grabado y lo pueden ver, ¿no? Entonces, les decía que podemos encontrar un abordaje en esta vida, podemos encontrar una experiencia de vida pasada donde básicamente, y como una de las facultades que tiene fragmentarse, un fragmento del alma de ese espíritu que encarnó, que animaba a mi cuerpo en una vida pasada, el cuerpo de X, ¿sí? Por ejemplo, muere, como me ha pasado con un consultante, castigado con 100 latigazos a raíz de un crimen que había realizado en la Edad Media. El alma del consultante de hoy, ¿sí?, tenía ecos de esa experiencia, porque es el mismo espíritu, ¿sí? El alma había quedado atrapada en esa experiencia y remitía síntomas a la actualidad, ¿sí? Como el alma vive en lo atemporal, ¿sí?, inclusive aunque está encarnada, vive en lo atemporal, para el alma, esos latigazos hacía 1 minuto que habían pasado. Están allí. ¿Por qué? No hubo posibilidad de abreacción, es decir, de poder sacar todo lo pertinente a lo emocional, a las sensaciones y pensamientos que tenían que ver con ese hecho traumático, porque muere durante los latigazos, ¿sí?, la persona en vida pasada. Entonces todo eso que no pudo hacer abreacción la persona, queda anclado en el alma, remite síntomas al aquí y ahora. La persona en el aquí y ahora lo que venía era con la consulta, porque viene con el síntoma de que tenía permanentemente dolor de espalda y había ido al médico, había hecho tomografías, había hecho de todo y, señor, usted no tiene nada. Biológico no tiene nada. Y por supuesto que obviamente hay que ir a los médicos a hacer todo esto, pero él ya había agotado todas las situaciones y dijo, bueno, voy a hacer una regresión a ver si aparece algo. Y apareció esa experiencia que estaba generando las problemáticas en la espalda que él tenía hoy.
Esto para que se entienda. Entonces aparece, por supuesto trabajado terapéuticamente con la terapia regresiva, le desapareció el síntoma en una sesión. ¿Tá? Entonces, acá vemos dos conceptos, atrapamiento y fragmentación. Y el otro concepto que tiene el alma es la multidimensionalidad, es decir, ese espíritu que está enviando a través del alma parte de él a experienciar X cosa, puede estar experienciando en otros lados a la vez. Es decir, puede haber otra alma que haya llevado otro aspecto de ese mismo espíritu a transitar una experiencia que tiene que ver con otro aspecto mío que hay que trabajar, por ejemplo, en otro planeta. ¿Está? Entonces, esto, claro, en la medida que uno va entrando en esto, va diciendo, pero ¿cómo es esto? ¿No? Se va complicando, pero bueno, todo esto que yo les cuento es evidencia que ha aparecido en las regresiones, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito. Como les decía, las evidencias que se encuentran de reencarnación y de karma en las regresiones tienen que ver con los reflejos de una vida pasada donde hay síntomas, donde hay condicionamiento, donde hay afecciones físicas, donde hay dolencias, donde hay enfermedades. Muchas veces hay un estudio al cual yo me estoy remitiendo de una persona que ha hecho durante 27 años investigaciones con regresiones y ha tratado de buscar el patrón de enfermedades de vidas pasadas que han generado determinadas improntas que no solo estuvieron en esa vida de esa persona, sino que han generado efectos en vida actual. Esto da para explorarlo y hablarlo mucho, pero les quiero mostrar cómo eso sucede. Incluso, volviendo un poco más atrás a las evidencias científicas, donde Ian Stevenson encuentra efectos de reencarnaciones que los puede evidenciar, también él estudió efectos en el cuerpo de reencarnaciones. Entonces, por ejemplo, encontró que un lunar muy grande acá en el cuerpo, en realidad había sido un flechazo de una vida pasada de la persona. Acá tendríamos que explicar el concepto de periespíritu. Pueden ver en el canal un video que grabamos con la Escuela Espírita Española donde se explica qué es el periespíritu, ¿sí? Pero en realidad el periespíritu es algo que nos acompaña desde siempre, es muy largo de explicar, pero que nos recubre, nos da forma, sería el doble etérico, donde, bueno, el impacto de la flecha no solo daña, ¿sí?, el cuerpo físico, sino que daña el cuerpo etérico. Cuando ese mismo periespíritu genera en vida actual, ayuda a constituir tu cuerpo, ¿sí?, la impronta de ese flechazo la sigue reflejando, ¿sí? Muy largo de explicar, pero otro día lo abordaremos con más detenimiento, ¿no? Bien, vamos a ejemplos directos de vidas pasadas que nos evidencian todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces se los voy a dar las evidencias con casos directos de la consulta mía, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, cuestiones karmáticas tienen que ver con, por ejemplo, el caso de una persona, como les decía antes, que tiene muchos problemas con su hermano, por ejemplo, nunca se llevaron muy bien con su hermano tuvo siempre recelos con él, siempre tuvo problemáticas muy marcadas, nunca se llevaron bien, nunca encontraron puntos de encuentro, pero nunca pasó nada en la realidad. No es que hubo algo que sucedió que produjo eso. No, para nada. Cuando hace una regresión, se encuentra que él, el consultante, había estado con el hermano en otra vida donde había sido, supongamos, su pareja, y él le había quitado la vida al hermano. Entonces, ¿qué pasa? El alma del hermano encarnado hoy sabe que eso pasó. Lo que pasa es que no hay un recuerdo consciente, ¿sí? Y eso genera todo ese ambiente entre ellos dos, ¿sí? Bien, por ejemplo, me pasó con una consultante que siempre sentía a su hermano como que era de otra familia, siempre lo rechazaba, ¿sí?
Cuando hace la regresión, resulta, es muy larga de contar la experiencia, porque las regresiones a veces duran 2 horas, pero básicamente lo que sucedió es que el padre y la madre de esa vida, que eran gente de bien, tenían un puesto social alto, los padres, rescatan a un niño que le toman cariño, que era vagabundo, ¿sí? Y lo llevan a su casa. Y la consultante en vida de hoy era de hija también de esta familia en esta vida pasada. Y ella no soporta que hayan traído a ese niño a la familia. Por lo tanto, lo odió el resto de su vida. Y hoy, ese niño era la misma alma en vida actual, siendo su hermano. Y eso explicaba todas estas sensaciones que ella tenía, como que no era de su familia, como que no lo quería ni ver, bla, 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 un montón de cuestiones. Bien. Como dijimos, las almas reencarnan en grupos, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces el consultante reconoce a hermanos, o a padres, o a parejas, o tíos, o amigos, en alguna otra vida pasada, desempeñando otro rol o el mismo rol. Es decir, el que hoy es su marido, lo ve en una vida pasada también como su marido. Cuando aparecen estas experiencias, no solo evidencian que la muerte no existe, no solo evidencian que las almas reencarnan en grupo, no solo evidencia el karma, que se reencarna nuevamente juntos, y acá se hace un detalle pormenorizado, ¿por qué se reencarna juntos? ¿Por qué otra vez vuelven a aparecer en los mismos roles o en distintos roles, pero juntos? Bueno, porque algo hay que solucionar entre esos dos seres, ¿sí? Por eso vuelven a aparecer, algo hay que trabajar entre ellos dos. Otra cosa que aparece muy interesante en vida pasada es el tema de los votos y los pactos, ¿sí? Que hablan también de la supervivencia del alma. Por ejemplo, me ha pasado, así resumiéndolo, de una consultante que tenía una vida casi perfecta, con su familia, su pareja, sus 6 hijos, su trabajo, todo, pero el síntoma era que ella sentía asco por él después de tener relaciones con él. Una cosa terrible. Entonces, ¿cuál es la raíz de esto? Bueno, la raíz de eso fue que en una regresión se encontró que ella había sido monja en una vida pasada y los votos de castidad y pobreza, como son universales y eternos, seguían ejerciendo gravitación para el alma. Por lo tanto, el alma registraba cada vez que tenía relaciones sexuales que estaba mal lo que estaba haciendo y disparaba el síntoma del asco. Fíjense ustedes, una cosa que es increíble. Otro caso es una persona que había tenido, bueno, desde de joven, había tenido de muy adolescente un novio, y hoy tenía unos 50 años, y ese novio seguía siendo su amante, ella se había casado, todo, y no, ella registraba que estaba mal esto, pero no podía terminar nunca con ese vínculo. No lo podía terminar nunca. Lo cortaban y siempre uno llamaba y empezaba de nuevo, así de los 15 hasta los 50. ¿Tá? Entonces vino a hacer una regresión para entender qué pasaba con eso, y resultó ser que el amante de hoy, en una vida pasada, había sido su marido, que había muerto por una peste, y en el lecho de muerte en el hospital hacen un pacto de amor eterno. Y el pacto, como es energía, seguía ejerciendo gravitación, por eso no podían separarse. Fíjense ustedes todas estas cuestiones muy interesantes, ¿no? que aparecen y que no solo hablan de la supervivencia del alma, sino que hablan de las cuestiones karmáticas y por lo tanto evidencian la reencarnación y el karma, ¿no? Otra cosa importante que genera síntomas es los tipos de muertes que pueden haber en distintas vidas, ¿sí? Los pensamientos que quedan, las emociones, las situaciones, las circunstancias, la forma en que muere en sí, todo eso genera atrapamientos, ¿sí? Y trae síntomas en vida actual, distintos, determinados, ¿sí? Los pensamientos o situaciones que vive la persona, donde se genera, por ejemplo, un condicionamiento, donde se genera un decreto en vida pasada, ¿sí? Dice, por ejemplo, le fue muy mal con la pareja y antes de morir la persona dice, nunca más voy a estar con un hombre.
y hoy, encarnado de nuevo en otra persona, ¿sí? Resulta que no consigue pareja y no sabe por qué, y no sabe por qué, y no sabe por qué, y fue por el decreto que ella misma hizo en una vida pasada, ¿sí? Eso hay que desarmarlo porque es una conclusión automática del inconsciente. Así que fíjense ustedes la cantidad de cosas, ¿sí?, con las cuales uno se va encontrando, ¿no? Personas que no creían en la reencarnación, por ejemplo, y que a partir de la experiencia tan fuerte de su regresión, por supuesto, no solo creen, sino que además una consecuencia muy habitual es haberle perdido el miedo a la muerte. Le pierden el miedo a la muerte porque fue tan vivencial, ¿sí?, lo que experimentaron, que bueno, evidentemente la muerte no existe, ¿no? Hay consultantes que se van una experiencia dentro de la panza de mamá, ¿sí? Y dentro de la panza mamá a veces suceden, por ejemplo, vueltas de cordón, ¿sí? Nacen con vueltas de cordón, entonces en el desarrollo de su vida, cuando son más adultos, tienen permanentemente un dolor, una sensación en la garganta que está generado por eso o que está generado por haber muerto ahorcados en una vida pasada, ¿sí? Y además de eso, a veces pueden haber muerto decapitados, por ejemplo, ¿sí? Entonces registran en vida actual un desajuste constante entre lo que sienten y piensan, ¿sí? Entre lo que sienten y piensan, ¿tá? Son los efectos del tipo de muerte y de lo que les sucedió en una vida pasada. Incluso algunas veces cuando van a la panza de mamá recuerdan cosas terribles que los han condicionado, como por ejemplo el papá diciendo que había que abortarlos, ¿sí? O el médico diciendo que había que abortarlos. Entonces toda esa sensación queda en la persona, el registro inconsciente de eso, ¿no? También se producen a veces en algunas regresiones contactos espontáneos con seres desencarnados, familiares, por ejemplo, que aparecen. Hay un caso muy interesante en el canal, donde el mismo protagonista da testimonio de esto que le sucedió. A ver, por ejemplo, otra de las cuestiones que aparece muy comúnmente es el tema, que es muy amplio, no lo vamos a armar hoy, no vamos a hablar de eso específicamente, pero es el tema de almas perdidas, ¿sí? Las almas perdidas pueden ser, así muy rápidamente, humanas o no humanas, ¿sí? Pueden ser oscuras. Y la acción sobre la convivencia en el campo áurico y en la misma situación conciencial por estar adheridas al campo energético de las personas vivas, produce infinidad de situaciones e infinidad de síntomas, ¿sí? Por ejemplo, transmutación de sensaciones y emociones, transmutación de pensamientos, conductas determinadas, y fundamentalmente, recordemos que, digamos, lo que es el campo energético, básicamente una de las funciones que tienen es transmitir la energía vital captada por el prana, digamos, al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, hay una interferencia por parte de la entidad adherida y, por lo tanto, la persona generalmente registra el síntoma de mucho cansancio, ¿sí? Tener pensamientos que no le pertenecen, tener conductas que no le pertenecen, tener anemia, tener falta de memoria, montones de síntomas, ¿sí? Bien. Aparte, me he encontrado a veces con bebés adheridos al campo energético de la mamá que han sido abortados, los bebés, el alma del bebé re enojada por ese hecho, ¿sí? Aunque a veces son situaciones traumáticas las que hacen que eso suceda, karmáticas, que hacen que eso suceda así, que no lo podemos explicar porque no tenemos tiempo hoy, pero les estoy haciendo un reconto de las cuestiones que aparecen, ¿no? También comunicación de las almas, por ejemplo, humanas. Tuve un consultante que quería averiguar, por ejemplo, dónde estaba enterrado su padre, porque no tenía registro de eso, porque la había criado la abuela, y resulta que la abuela, que ya había fallecido, se presenta en la regresión y le da los datos de dónde estaba enterrado, y viajó y los encontró en una provincia del interior de la Argentina.
¿Qué más? Por ejemplo, me ha pasado también que el alma perdida de una pariente que estaba adherida al consultante sufría de sobrepeso, ¿sí? Y la paciente lo que registraba era dolores de columna y de coxis muy fuertes que se le pasaron después de ayudar a esa alma que fuera a la luz. Pero en realidad eran los síntomas de digamos, parasitación que producía que esa alma estuviera adherida al campo energético, ¿sí? Incluso muchas veces aparecen situaciones de miedos, ¿sí? Que están determinados por la presencia de estos seres, ¿sí? O mandatos o síntomas que tiene el alma perdida que los transmite, ¿sí? Bien, por ejemplo, algunos problemas traumáticos de vidas pasadas generan síntomas en vida actual. Esto también es muy importante. He tenido consultantes que, por ejemplo, reconocieron haber muerto en una vida pasada en una bodega de un barco que se hundía y hoy el miedo al agua era lo que más los frustraba, ¿sí? Por ejemplo, le aparecía ese síntoma, ¿no? Personas que no podían cantar en público y cantaban muy bien y resulta ser que en una vida pasada los habían condenado por un hecho que había sido, en este caso la cantante era mujer y en una vida pasada era hombre y había hecho en un pueblo un hecho, no me acuerdo si un asesinato o qué, y lo condenan a muerte, pero antes lo tienen expuesto así atado en una plaza durante una semana y la gente pasa, le tira cosas, le grita cosas, bueno, la exposición en ese lugar que asemeja un escenario hacía que la persona que cantaba bárbaro y perfecto, cada vez que subía al escenario no podía cantar, porque el inconsciente no distinguía si estaba de nuevo ahí en ese lugar traumático o estaba en un lugar que no pasaba nada. Y por las dudas disparaba el síntoma. No podía expresarse adelante de la gente. ¿Está? Bueno, como verán, otro ejemplo, miren, en una vida pasada, pues yo tuve que anotar algunos para acordarme, una persona fue muda en una vida pasada y hoy tenía problemas para hablar en la vida presente, ¿sí? Tuve un caso de una muerte en la prehistoria. El síntoma era una persona que tenía muchos problemas, tenía una inmobiliaria y tenía muchos problemas cuando lo presionaba las situaciones de venta, de compra, de trámites. Se fue una vida pasada donde era un prehistórico que muere durante un terremoto, se cae en una grieta y muere aprisionado. Y hoy no soportaba las presiones. Fíjense, ¿no? Las cosas que están enlazadas en un lado y en el otro. También he tenido un caso, uno solo en mi vida, de progresión. Que es una progresión, es en vez de ir hacia atrás, es ir hacia adelante. ¿Sí? Fue una chica que hizo una regresión y se fue una vida donde me empezó a relatar que estaba, no sé, en el 3000 y pico, y me contaba lo que pasaba con la Tierra. Muy interesante también. Otra cuestión que pasa habitualmente, aparición de guías durante las regresiones. Esto generalmente se da o espontáneo, por alguna razón, o se da cuando la persona va a lo que se llama espacio entre vidas, es decir, lo que sucede entre una encarnación y otra. ¿Sí? Esto es muy interesante. Cuando se logra llegar a ese momento, que es una parte de la técnica que yo la tomé de Michael Newton y la integré a la técnica que nosotros hacemos porque no estaba prevista o estaba mínimamente prevista, ahí se resuelven un montón de problemas, porque los que resuelven directamente son los seres de luz o los guías que aparecen, ¿no? Entonces se puede resolver, por ejemplo, el propósito de vida, saber cuál es, ¿sí? La resolución de un problema físico que lo produce directamente el guía. Por ejemplo, tuve el caso de una consultante que había visto en su niñez a sus padres teniendo sexo, y esto le había provocado un consultante, era una disfunción eréctil, ¿sí? Y entonces eso se subsanó en ese momento porque obviamente la impronta de lo que vio el chico le produjo eso,
y se subsanó justamente entre el espacio de vida, y él argumentó sentir una gran liberación de su función y de sus pensamientos, ¿sí? Desaparición de pensamientos condicionantes. Otra prueba de la reencarnación es con X, la xenoglosia. ¿Qué es la xenoglosia? A mí me pasó en 3 o 4 oportunidades. Es que el consultante habla en un idioma en la regresión que no sabe en conciencia, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo ahora una persona que estaba desarrollando una experiencia regresiva dentro de lo que era el Alto Perú, ¿sí? Un aborigen del Alto Perú, y entonces en un momento dado empezó a hablar, a raíz de que yo le pregunté, en un idioma que obviamente yo no entendía, y por supuesto que él no sabía, ¿sí? Ella era una mujer que no sabía en conciencia, ¿sí? Y entonces yo le pedí durante la regresión que me tradujera, y me estaba relatando cómo era el lugar donde yo vivía, me hablaba de la montaña, me hablaba del mar o del río, no me acuerdo exactamente, pero muy interesante, muy interesante. Otra cuestión interesante que ya lo hemos nombrado es personas que, por ejemplo, del sexo femenino, que se ven en una vida pasada como masculinos, ¿sí? Con otras cuestiones que le van sucediendo, ¿no? Una cosa muy importante que aparece, que es una herramienta muy fuerte de trabajo, es el tema del perdón. Esto muchas veces es un tema muy interesante y que ayuda mucho a transmutar un montón de cuestiones, ¿no? Se aplica dentro de determinados ejemplos de cosas que suceden durante una regresión, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado el caso de pacientes que no aceptaban esta vida, decían que esta vida era una porquería, que era fea, que no servían para nada, no le encontraban sentido. Bueno, y tengo 2 casos con respecto para ilustrar eso. Uno era un joven que se va automáticamente al espacio entre vidas, en la regresión, y en el espacio entre vidas relata que él no quería encarnar. Y si bien esto creo que no pasa frecuentemente, pero muchas veces los guías lo sugieren porque saben que es para el bien de la persona, él registra como que ve, o sea, lo que él transmite en la regresión es como que ve una mano que lo empuja a venir. Así lo ve él, ¿sí? Por lo tanto, vino forzado a vivir esta experiencia, ¿tá? Por eso registraba lo que registraba de esa vida. Tuve otro consultante que en una vida pasada había estado en un planeta donde la vida había sido espectacular, hermosa, y la vida esa que había transitado tenía una gravitación tan fuerte en él que lo que le pasaba era que no se registraba de acá. No, le parecía que él de acá no era, no le encontraba sentido a estar acá en la Tierra. Fíjense, ¿no? ¿Qué más? Me ha pasado, por ejemplo, y ya con esto vamos terminando, me ha pasado, por ejemplo, de personas que relatan haberse suicidado en una vida pasada, ¿sí? Y que quedan anclados, el fragmento de alma queda anclado al lado del cuerpo. Inclusive algunos que habían muerto en una casa y había quedado en una esquina el alma mirando, después de haberse quitado la vida, relata incluso que el escenario cambia. Yo cuando me dijo el escenario cambia, digo, ¿cómo el escenario? Claro, habían volteado la casa donde él estaba y habían hecho una casa nueva, y él estaba ahí. Él seguía ahí. Y ese estancamiento de ese fragmento del alma seguía generando síntomas a vida actual del consultante, ¿sí? Y por último, para ir terminando por hoy, hay algunas cuestiones que tienen que ver con abducciones extraterrestres que aparecen en las regresiones. Van a poder ver algunos casos en el canal. Está una regresión que trabajamos con Leo, Medium, y está grabada ahí, la pueden ver, como su vida en otro planeta, y como de otra especie, de otra raza, cómo gravitó hacia él, cómo gravitan la colocación de implantes, ¿sí? Y lo que producen. Esto en mi caso no es muy frecuente, habré tenido 3, 4 casos como mucho, pero bueno, resumiendo, ¿de qué se trata la terapia de regresiones? De ayudar al alma a desatraparse de todas estas situaciones que están generando los síntomas, ¿sí?
Así que bueno, básicamente no solamente hablamos un poquito de regresiones, sino de cómo esto evidencia la reencarnación y evidencia el tema del karma, ¿sí? Bueno, y a ver, pregunta Viviana. ¿Todo está escrito en el libro de la vida, lo que uno experimenta en la tierra? Sí, yo creo que sí, en el Akasha, ¿no? En los registros akáshicos, sí, 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 sí. Bien, bueno, van a ver ahora, van a ver, poder ver mis redes para poder contactar conmigo. El canal, como dice ahí, se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá, el canal de YouTube, ¿sí? Pueden escribirme a micheli.jorge@gmail.com, micheli.jorge@gmail.com, y después hay otras redes que ahora van a pasar. Y bueno, básicamente ya estaríamos con el tema de hoy. También pueden contactarme a través de mi colmena, por supuesto, ¿sí? Y hoy tenemos un obsequio especial que bueno, junto con mi colmena vamos a otorgarles. Les voy a decir en 2 palabras básicamente cómo es el proceso regresivo. Consta de 2 entrevistas, ¿sí? Que tienen 1 hora, 1 hora y media de duración cada una, ¿sí? Durante esas entrevistas se busca conocer lo más posible a la persona para hipotetizar líneas de acción sobre sus atrapamientos, y a veces aparecen cosas de las cuales no hemos hablado en las entrevistas. Después viene la instancia de la regresión, que es aproximadamente 2 horas, y después viene a los 15, 20 días una instancia que se llama post-regresión, ¿sí? En la post-regresión se repasa todo lo que estuvimos viendo, porque yo voy anotando, inclusive algunos me piden que se la grabe por Zoom la regresión, y yo después se las envío para que la puedan ver, y se hace todo un trabajo de reelaboración de todo lo que fue apareciendo, se explica algunas cosas que la persona no entendió durante la regresión, y de los insights que tuvo durante la regresión, se reelabora, se recuerda cosas, está bien, ven la grabación, pero a veces no tienen bien claro por qué dijeron lo que dijeron, entonces se lo lleva a entender el hilo conductor de lo que fue pasando, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que participaron, espero les haya servido y hayan podido comprender todo lo que desde mi experiencia en regresiones intenté comunicarles. Y bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando, de los distintos países, y bueno, cualquier consulta ya saben, la Fundación Mi Colmena los va a escuchar y se les va a responder por todas las dudas que ustedes tengan. Así que bueno, me despido desde Argentina, ahí pudieron ver también mis redes que los estaban pasando, y muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.